30 de diciembre de 2023, tomamos lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En este texto, el apóstol Pablo está narrando acerca de su conversión. Y llama la atención que inicia diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Está afirmando que el llamado que Dios le hizo a él, lo hizo solamente por gracia, no por los actos que él hubiese hecho, no por su forma de vivir, no porque calificaba para ello, solamente fue por gracia, y que lo escogió y lo apartó desde el vientre de su madre. Pero a pesar de haber sido apartado, escogido y haber sido llamado por gracia, tuvo que haber recibido también revelación del Hijo de Dios en su corazón. Y ahí es donde vemos nosotros que podemos tener mucho conocimiento, podemos saber demasiado, pero hasta que se revele nuestro Señor Jesús a nuestro corazón, entonces vamos a ser solamente como quien cuenta una historia o como quien enseña un conocimiento. El apóstol Pablo es claro cuando dice a través de sus cartas que la palabra de Dios no llegó solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Y dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Necesitamos nosotros revelación de Jesucristo en nuestro corazón para que podamos ejecutar el ministerio de la predicación, para que podamos nosotros ser predicadores de la palabra de Dios eficaces. No porque prediquemos buenos sermones, sino porque cuando se predique la palabra de Dios, ella llegue con el poder del Espíritu Santo al corazón del individuo, que pueda causar que el pecador se compunja y entonces busque desesperadamente perdón por sus pecados, que busque como si fuese caso de vida o muerte el perdón de Dios y aceptar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su corazón. Dice el apóstol Pablo, cuando Dios me reveló a su Hijo en mi corazón para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y Arabia es un desierto. Eso nos recuerda que necesitamos separar tiempo. Recuerda, no es solamente una buena idea o una palabra que suene bien o una frase de cajón. Realmente necesitamos tiempo a solas con Dios. Necesitamos tiempo a solas con Dios para pedirle al Señor de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando ya se revele el Señor Jesucristo en nuestros corazones, no debemos descuidar ese tiempo. Debemos también sacar el tiempo a solas con Dios, para que sea Él mostrándonos, direccionándonos, para que sea Él diciéndonos hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cuál es el paso siguiente? A veces queremos nosotros recibir todo de una vez, pero mi Señor dice no, es un día a la vez, paso a paso. Cada día necesitamos buscar el espacio para con el Señor. Dice el apóstol Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
El apóstol Pablo no recibió el Evangelio a través de una predicación humana. Fue directamente revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la carta a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este día Dios ha decidido hablarnos a través de su Hijo. Y en lo que Él está haciendo en estos días, Él está hablándonos a nuestro corazón, porque Él quiere que tú y yo seamos llenos de Él. Él quiere llenar nuestros corazones para que donde quiera que vayamos, reflejemos su amor a un mundo moribundo, a un mundo que está consumiéndose en delitos y pecados. Que vayamos nosotros no con un dedo acusador, no con un juicio, no a condenar, sino a mostrar que hay un camino que nos lleva hacia el Padre, el cual es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Que mi Señor Jesucristo continúe llenando tu vida de su gozo, de su gracia y de su paz. Si Él nos concede, estaremos aquí para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.